Bueno, hoy vamos a ver un poco de cartografía. Primero vamos a tener un concepto, veníamos hablando de sistemas y bueno, de estrategia, y primero vamos a hacer como un repaso de lo que son los sistemas. Esto es en Argentina, donde se habla mucho de la grieta, donde es un club u otro, Club Atlético Boca Juniors o River Plate, la Cámpora o el PRO, eh, peronismo, UCR, pero en esto no está Dios. Es decir, hacemos una grieta donde nos ponemos de un lado y del otro, y la iglesia se vuelve con una postura tal que, por ejemplo, hay iglesias que tienen a Perón y a Evita en la iglesia, o pastores que hablan a favor de uno u otro. Entonces, hay una tendencia a polarizar, y esa tendencia no está buena. Nosotros tenemos que entender que los gobernantes están siempre alineados a algo. En este caso vemos de un lado, digamos, al presidente con los pañuelos verdes. Y acá, donde muchos toman postura, estoy en contra de los verdes y hago una guerra personal contra las personas. Es como que el señor diga, bueno, a ver, este está enfermo, estoy en contra de este porque está enfermo. Y detrás de todo eso está lo que se llama el estado profundo. El estado profundo tiene una agenda que es la agenda de la ONU y los 17 ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entre eso, el número 5 es la igualdad de género. Y esto se viene planteando, y nosotros vamos a ver que en la época de Jesús había un contexto romano, y ese contexto romano tenía estaba muy involucrado el tema sexual. Entonces, siempre a lo largo de la historia hubo un montón de cosas que el mundo manejó y nosotros, lamentablemente, como iglesia, empezamos a tomar postura. Por un lado o por el otro. ¿Por qué? Porque decimos, Dios está en contra de esto. Sí, Dios está en contra, pero el mundo es mundo y va a seguir contra sus leyes y ahí con sus leyes. Y muchas veces nosotros no vamos a poder influenciar sobre eso. Hay áreas donde no nos vamos a poder meter. Hay territorios, zonas ganadas por pacto, por iniquidad, por muchas cosas. Entonces, el problema es entender en qué lucha nos pone el Señor. Algo que tenemos que aprender es a ubicarnos en el tiempo. Y acá hay como un mecanismo, son 3 relojes, uno tiene que ver con el Shabbat, que teóricamente son todos los sábados. Otros mecanismos del reloj eterno del Padre son las lunas nuevas, las lunas llenas, las convocatorias, los jubileos. Y después hay tiempos más eternos que tienen que ver con la creación, los 7 milenios, la primera, segunda venida, la restauración de todas las cosas. Esos marcan el reloj del Padre. Y es donde nosotros tenemos que empezar a entender y alinearnos con eso. La Argentina se ha alineado muchas veces con el enemigo. Está conectada a tiempos, temporadas de destrucción. Por ejemplo, en 1919 hay algo que se llamó en la Argentina la Semana Trágica, y mataron, no se sabe la cantidad, pero se supone que eran más de 700 personas, entre ellas niños, jóvenes y la mayoría judíos. Hubo un pogromo en la Argentina y caracterizado porque eran los militares los que iniciaron eso y un grupo selecto de argentinos. La Argentina se alineó con los nazis, la foto del medio ven una cantidad de nazis, eso es en Argentina cerca de 1930, es decir, la Argentina, o 1935, la Argentina era pro-nazi. De hecho, en la Segunda Guerra la Argentina no tomó postura hasta el final, porque
estaba alineada, el oro nazi llegó a Argentina, llegaron submarinos. Rodolfo Freude era el primer secretario privado de Perón, fue el que estuvo a cargo de todo lo que es la propaganda de Perón, que le instauró en un edificio en Buenos Aires, y él fue el que consiguió los fondos para que Perón acceda al gobierno en su primer gobierno. Los fondos vinieron de empresas alemanas, de la Mercedes, de la Siemens, y este hombre fue el nexo, sus padres eran alemanes. Y cuando se independiza Israel, el Estado de Israel, en el año 1947 sale la resolución de la ONU, Argentina no estuvo a favor del pueblo judío. Es decir, que Argentina va teniendo a lo largo de su historia alineaciones contrarias al pueblo de Dios. Por ejemplo, en 1992 hubo un atentado en la embajada de Israel, el atentado de la AMIA en 1994, donde mueren más de 80 personas, la alineación con Irán, el asesinato a Nisman, y detrás de eso, gente como Saúl Menem, que fue presidente, su esposa, la esposa de Macri, es decir, todos los funcionarios fueron funcionales a los enemigos de Israel. Con esto quiero decir que cuando un país se alinea en el lado contrario, tiene sus consecuencias. De hecho, la estamos viendo. Hay tiempos, y bueno, acá están viendo lo que es un carrillón que queda en la Ciudad de México, y ese carrillón marca tiempos. ¿Sí? Arriba pueden ver que tiene una serie de campanas, un reloj, pero abajo tiene un reloj más grande que está, si bien parece de adorno, es un reloj que marca tiempo a entidades. Y este tipo de mecanismos existen en el mundo. Hay un montón y que marcan en ciudades cosas. Por ejemplo, en Esquel, la plaza principal, el centro es un reloj de sol, y tiene un ñandú. Y ese ñandú representa lo que es este animal, el avestruz, que lo que tiene es que no tienen, digamos, los machos y las hembras no conservan las parejas, descuidan, las crías son de todos, no es de ninguno, los huevos lo ponen en cualquier lado, la Biblia habla de eso, es decir, marcan lugares, tiempos, eh, marcan ciudades con símbolos. Entonces nosotros tenemos que empezar a reconocer eso, dónde están y qué representan para determinada ciudad. Por ejemplo, hay dos calendarios, nosotros usamos el gregoriano, pero el calendario hebreo e islámico son distintos y se van desfasando. Entonces nosotros tenemos que conocer la realidad de los dos. Y después voy a dar un ejemplo. Y por qué es interesante no solamente conocer el nuestro, el hebreo, el gregoriano, pero también el islámico. Y hay otros calendarios, pero estos en particular son interesantes que nosotros como pueblo entendamos cómo funcionan. Vamos a hablar un poco de alternancia espiritual de poder. Es decir, como una persona tiene ciclos de bebé, pasa a viejo y va cambiando, así es el gobierno espiritual del enemigo. Hay ciclos en los cuales van creciendo, van tomando poder y van disminuyendo. Y esos ciclos pueden ser a lo largo de de siglos o pueden ser anuales y pueden ir variando. Por ejemplo, hay un ciclo básico que tiene que ver con la tierra, el aire y las aguas, con Astarot, Apolión y Leviatán. Y las diferentes acepciones de cada uno de esos. La confrontación con el enemigo tiene un tiempo, estos ciclos tienen un tiempo. El ciclo
puede ser gregoriano, pero también puede estar dado por el calendario islámico o algún otro tipo de calendario. Hay una alternancia de influencia, es decir, cada uno de los espíritus tiene un apogeo, tiene un lugar donde crece mucho en determinado momento y después mengua. Entonces, muchas veces tenemos que hacer guerra espiritual cuando no tiene impacto, no tiene fuerza, pero otras veces en el momento de mayor fuerza del enemigo. Hay un lugar, hay un fundamento espacial, una territorialidad, es decir, generalmente funcionan, por ejemplo, en una plaza o en una iglesia o en algún lugar específico, pero tienen toda una territorialidad, un lugar de influencia, y eso lo tenemos que conocer. Y las entidades que pueden estar a través de personas o espíritus. Cada una de estas tres entidades principales, Astaroth, Apolión y Leviatán, tiene diferentes formas, ¿sí? Pero básicamente la primera tiene que ver con el culto, ¿sí? Con el altar, con los sacerdotes, con el ocultismo, sangre, poder, dominio. Apolión tiene que ver con desestabilizar, y también es el destructor, o el espíritu de Santiago, ¿sí? Y que genera dependencia y genera mezcla. Ahora vamos a entrar más en profundidad en cada una de estas cosas. Y Leviatán, que tienen que ver con Nimrod o Baal, que son los que lo personifican, tienen que ver con gobierno y con muerte. Es decir, que acá encontramos una entidad como Jezabel o la reina, que lo que se caracteriza es por el culto. La segunda es el destructor o Apolión, que lo que hace es desestabilizar todo. Y la tercera, que tiene que ver con el gobierno, Leviatán. La tercera tiene que ver con las aguas, la primera con la tierra, la segunda con el aire. Bueno, acá está. Los ciclos de alternancia. Ishtar, que es la tierra, Santiago, el aire, y Satanás, las aguas. El dragón o el Leviatán a veces aparece como chacal. Entonces, son tres entidades claramente definidas y que cada una tiene una concordancia. Por ejemplo, Astaroth tiene que ver con la Guadalupe, hablando de México, Apolión con Judas Tadeo y Leviatán con San la Muerte. Son las tres entidades principales de México y que son acepciones de las tres entidades que gobiernan, tomando diferentes formas, diferentes personajes. Entonces, la Guadalupe es el 12 de diciembre, donde se establece un culto. Judas Tadeo el 28 de octubre, y después, si bien son muy cercanas a la fecha, la Santa Muerte, que es Leviatán, la muerte, el 2 de noviembre. Entonces vemos que estas tres entidades, que son las principales de un país, van teniendo fechas determinadas donde toman mayor poder, mayor relevancia. De la Guadalupe tenemos que saber que Juan Diego, el 9 de diciembre de 1531, él descubre, se le aparece la Virgen, y a partir de ahí aparece toda la historia y toda la evolución del culto a la Virgen. Esta Virgen se caracteriza por en su manto tener las estrellas, las constelaciones, ¿sí? Estar sobre la luna, que personifica obviamente a María, a la reina del cielo. Por otro lado, también tiene que ver con Coatlicue, que es la diosa tierra. Siempre tiene que ver con las diosas de la tierra en cualquiera de las naciones. Por ejemplo, acá en Argentina sería la Pachamama. Ahí en México, la señora de las faldas de serpiente o diosa madre. Judas Tadeo, que significa alabanzas sean dadas a Dios, él es el que representa
a la entidad, digamos, que tiene que ver con el destructor. Me llama la atención cuando estuve en Ciudad de México, que quise entrar a esta iglesia, y bueno, y en la entrada hay dos estatuas grandes, una con una espada y otra con un libro, y que son los mismos de la avenida principal. Y obviamente, bueno, el Señor no me dejó entrar a ese lugar, pero uno lo ve en todas las ciudades, en diferentes lugares, procesiones, hay puestos. Es como que el pueblo no es, si bien es católico, está permanentemente rindiendo culto. La crisoprasa es una piedra verde, tiene que ver con la esperanza, tiene que ver con lo nuevo. Él fue a Persia y al Líbano, Beirut. Y finalmente, la Santa Muerte, o Santísima Muerte, o la muerte misma. Tiene que ver con pactos de sangre, ofrendas de comida, bebida, droga, la magia negra, homosexualidad, muerte. Y se entrona principalmente los días de los muertos, Halloween, los santos difuntos. Estas son tres entidades bien marcadas en un país. Y obviamente que tiene que ver con otras de las culturas originales, que son también el mismo espíritu que opera de la misma manera. Entonces, esto lo puse 2012, Satanás, porque es un año en que, digamos, terminaba el calendario maya y empezaba otro calendario. Hay tres entidades nacionales, Guadalupe, Judas Tadeo y Santa Muerte, y ese es el orden. Es decir, se entrona una, le da el paso al otro y después al otro. Es decir, van rotando las entidades el lugar de gobierno. Este principio aplica para todos los países, a todas las regiones. Va a haber entidades que van, y esas entidades tienen tronos visibles y tronos ocultos. Los tronos visibles generalmente son los templos, los lugares, y los ocultos son aquellos que no vemos porque tienen que ver con el ocultismo y que operan por detrás. A su vez, esas tres entidades nacionales para México tienen 12 entidades territoriales, que van del paralelo 8 norte al 42 norte. Es decir, abarcan todo México, inclusive una parte de lo que es Estados Unidos. Esas 12 entidades, bueno, en algún momento por ahí le daré la lista, y hay 7 entidades regionales. Cada región, que está dominada por una entidad principal, ¿sí? Ahí están los 7 montes, que son los que van a estar trabajando. Pero esto es por regiones. Después tenemos que entender que también hay por ciudades. Y ese carrillón que marca el tiempo, que está pegado a la antigua parroquia, que es la parroquia donde está la sede de la Guadalupe, está la antigua parroquia, que es la parroquia de los nativos, y dentro de esa parroquia hay un falso, una falsa arca. Después le voy a mostrar la foto. Vamos a ver un poquito del Islam, para entender la alternancia. El Islam significa sumisión. Es el pueblo enfrentado a Israel. Nace de Abraham, la egipcia, y su hijo, el Señor da una palabra que dice que va a estar enfrentado a sus hermanos, va a estar enfrentado a Israel. Entonces, hay una profecía, pero también dice que va a ser prosperado. Ellos creen en Alá como Dios. Mahoma fue su gran profeta, cerca del año 600. Tuvo a una hija que se llamaba Fátima, que se casó con él, y tuvieron 2 hijos, Hussein y Hassan. Hassan el que fue al gobierno, pero Hussein fue el mártir. Él fue el mártir que murió en lo que es hoy Irak, y en ese evento él estuvo sitiado por mucho tiempo, con un ejército de 30.000 hombres, estuvo sitiado, y al final cae y lo matan. Y pasó a ser
uno de los 4 lugares que tienen ellos de peregrinación. Mahoma representa, que es el padre de Fátima, representa al padre, o el mismo Alá, tiene el mismo peso. Fátima, que es la madre, representa a María, y Joseín, que es el mártir, representa a Jesús. Vemos una correlatividad entre lo que es la Iglesia Católica y, lo que son los musulmanes. Y esto es interesante. La diferencia es que empiezan con ayuno y culto, con Ramadán en el mes 9 de su calendario, que es el mes de Dios. El Ramadán es el mes en que ellos hacen como una introspección, generalmente ese mes no pueden hacer atentados, no pueden hacer un montón de cosas, y ese mes está dedicado a Alá, pero está dedicado también a lo que es Mahoma. En el mes 1 es un mes de peregrinación, que también está relacionado con Pesach. El 10 de Muharram, que es el mes 1, el día 10, es el mes del martirio, que es cuando al nieto de Mahoma lo matan. También para ellos es el inicio de la esclavitud, que es contrario a lo que es Pesach, que es libertad. Y en el mes 6 es el mes de Fátima. Y en particular, el 3 y el 20 de ese mes, que es Jumada al-Thani, es el mes del renacimiento espiritual. Entonces vemos que también hay un ciclo en meses en el cual se posiciona uno o el otro, y esto hace que sea como en la Iglesia Católica, pero el sentido es contrario. Es decir, en uno, digamos, tiene un sentido digamos, retrógrado, en contra del reloj. Por ahí en algún momento lo veremos más en detalle. El 11 de septiembre del 2001, que es el 22 de Jumada al-Thani, que es el mes de Fátima, se produce el atentado a las Torres Gemelas. Y hay una condición en esto. El calendario de musulmán empieza el año 1 de la Hijra, que es cuando Mahoma tiene que escapar. Ese año es el año 1, de ahí en más empiezan a correr los años. Y el 1 de Muharram, a las 12:30 del mediodía, es cuando comienza el calendario del año 1, sería como el 630 nuestro. Ese año, el planeta Saturno está sobre la Meca. En el día 10 de Muharram, en el año 61 de la Hijra, es decir, a los 61 años del calendario, es cuando lo matan a Hussein. Es decir, es el día sagrado para ellos. También a las 12 del mediodía, Saturno está pasando justo por arriba de la Meca. Y cuando fue lo de las Torres Gemelas, vuelve a pasar Saturno. Pero hay una conjunción entre Luna, Saturno y Júpiter. Entonces, esto nos da un indicio que los atentados de los musulmanes están basados en Saturno, que sería el mismo Satanás. La Luna, que es la reina madre, y Júpiter, que teóricamente representaría a Jesús, tiene que ver con la otra entidad. Entonces, en el cielo está plasmado a través de Saturno, Luna y Júpiter el movimiento y cómo se organizan los atentados de los musulmanes. De hecho, hemos visto nosotros otros atentados que se han dado teniendo en cuenta esto. Y una constelación en particular que se llama el Cisne. Bueno, esto es como información para ustedes. Bien, en Argentina, el 22 de septiembre del 2000, hubo una alineación entre los relojes.
el 22 de septiembre del 2000, que fue el 25 del mes de Elul, del mes 12 del 1760 del calendario hebreo, y el 25 de Shumada Thani del 1421 del calendario islámico. Entonces, estos tres calendarios hicieron como un reseteo, una sincronía a partir de ese día. Y quería aclarar algo que por ahí a veces nosotros nos deslindamos de las personas. Juliana Aguada es la esposa de Macri, del presidente. Ella es del Líbano, de Baalbek, que es una ciudad que cuando uno la empieza a estudiar son ruinas tremendas de muchas entidades, y entre ellas Baal y Anat. Carlos Menem, él también es de Siria, el presidente, y la mujer también es de Siria. Son de dos ciudades de allá. Entonces, hay una influencia en nuestros gobernantes del lado digamos, islámico. Bien, hoy vamos a ver bastante de cartografía. Voy a ir de esta parte rápido. Sangre derramada y la iniquidad. Habacuc 2:12. Hay del que edifica la ciudad sobre sangre, es decir, sobre la muerte, y establece una ciudad sobre la iniquidad, sobre los huesos. Los huesos son los que contienen los rastros de iniquidad en las personas, principalmente. El cerebro, la médula y los huesos es donde más se nota, sobre todo a nivel de neuronas, la mielina, que es lo que recubre el axón, es decir, el, el extremo de la neurona que va a hacer conexión con otra, eso está recubierto de mielina. La mielina, cuando tiene iniquidad, se pone negra y no deja pasar los pulsos eléctricos y la persona pierde capacidad. En cuanto a las ciudades, cuando hay muertos, como en ese caso ahí la foto es de Nueva León, el León Viejo, en Nicaragua, fue la primera ciudad fundada, ahí murieron muchas personas. Mataron incluso al fundador, lo mataron, le cortaron la cabeza, lo enterraron ahí en la iglesia, murieron muchos caciques, una ciudad horrible. Dice, escuchadme, príncipe de Jacob, caudillo de la casa de Israel, vosotros que aborrecéis la justicia y pervertís toda forma de equidad, que edificad acción con derramada de sangre, y a Jerusalén con iniquidad. Es decir, la sangre afecta a lo espiritual, afecta a Sion, y la iniquidad afecta a lo terrenal, la afecta a Jerusalén. Sus magistrados juzgan por soborno, sus sacerdotes adoctrinan por la paga, y sus profetas adivinan por dinero. Dice el Señor, pues por vuestra culpa, Sion será arada como un campo, Jerusalén se convertirá en un montón de ruinas, y el monte de la casa en un cerro de maleza. Es decir, hay profecías que sobre los lugares con derramamiento de sangre y con iniquidad, Dios va a actuar. Por ejemplo, esta es la tumba de Carlos Luque en Argentina, se llama Ludolf Hermann von Arbenbeck. Él era un alemán, estaba tercero en la jerarquía de Hitler, nació en 1901 y muere en 1970 en Argentina, en Córdoba, en la provincia de Córdoba. Y él mató con sus propias manos 4.247 personas, de ellos 976 menores. Se escapó, estaba condenado a muerte, se escapa, viene a Argentina, fue presidente del club de fútbol, fue concejal y trabajó como inspector de pesca por 20 años, hasta que se muere. Y fue enterrado en Argentina, obviamente, en Calamuchita, y bueno, la tierra estaba manchada de sangre.
esos huesos traían iniquidad y hubo que hacer toda una limpieza por una persona. Entonces vemos cómo afecta el fundamento cuando vienen personas con el espíritu incorrecto. Por ejemplo, esto es en Trelew. En Trelew hay dos tumbas, una pegada al otro, ¿sí?, de dos personas que eran masonas, templarios específicamente. Estas dos tumbas tienen que ver con un patrón. El patrón lo pueden ver arriba, un escudo templario donde hay dos personas en un mismo caballo. Es el escudo templario. Ellos tenían ese escudo porque ejercían el homosexualismo. Entonces, tenían un rito en el cual para iniciarse uno le tenía que dar un beso en la frente, en la boca y en el ombligo, y el que se iniciaba juraba que si él se tenía un superior, tenía que someterse sexualmente. Entonces el Señor en esto nos mandó a una ciudad que se llama Telsen, donde hay dos árboles que representan hombres y un caballo en el escudo, y hubo una elección donde, en el 2015, donde el que iba a ganar pierde por 1.500 votos. El que tenía la elección ganada pierde. ¿Por qué pierde? Porque era homosexual. Y el Señor necesitaba cambiar esa raíz. Entonces a veces hacemos cosas que tienen que ver, en este caso con los templarios, pero que están marcando una sociedad. El señor Bussi era es homosexual y en la encuesta iba a ganar y terminó perdiendo, pero no porque uno fue, sino porque se rompió un espíritu que estaba gobernando por detrás. Vamos a hablar un poco de ciudades. ¿Cómo se establece una ciudad? Hay elementos místicos. Por ejemplo, Santiago de Queretano. Vamos a hablar de esa ciudad en México. Pasó, ya les conté, lo mismo que en Santiago de Chile. Apareció en los aires un hombre a caballo, como un gigante, y eso salvó a los españoles que iban. Y ellos lo asimilaron con Santiago de Matamoros, o digamos, básicamente Santiago de Compostela o Santiago, que es el espíritu. Entonces, el espíritu, hubo algo místico que hace que se funde una ciudad. Hay elementos espirituales diversos y no planificados. Por ejemplo, fue un centro de fe. Está el primer templo de San Francisco de Asís y la exaltación de la cruz. Hay una carencia de legalidad. Hay un crecimiento desordenado y una opresión espiritual cuando se establece una ciudad. Este es el plano del centro, donde está la plaza, y si uno mira, no es un orden como está, no son manzanas perfectas ni nada, un crecimiento sumamente desordenado, caótico, a través de una glorieta, o como le llaman allá, zócalo. El zócalo generalmente en las ciudades marca puntos, marca radio, y esos marcan alineaciones. Generalmente es el centro de algo. La fundación de una ciudad tiene un rito, que el rito tiene que ver con un sistema de gobierno espiritual que se está colocando. Una motivación, por ejemplo, ahí era el control del comercio. Toda esa zona tiene que ver con la Ruta de la Plata. Hay dos rutas de la Plata, una es en Sudamérica y otra es en México, y era control del comercio, por eso Tiro está operando. Una fecha precisa, 25 de julio de 1531. Ustedes saben que 25 de julio es el día de Santiago, es decir, no se funda en cualquier fecha. Entonces tenemos que entender que cuando una ciudad se funda, la fecha es importante y que nosotros tenemos que poder discernir a qué está relacionada esa fecha. Hay una dedicación espiritual, la entidad espiritual es Santiago, el destructor. ¿Cómo se hacían originalmente las fundaciones? Venía un agur, que era una persona, un brujo, ¿sí?, que ellos trabajaban a veces con
con los hígados de las entrañas, los hígados específicamente, o a veces los corazones, pero generalmente el hígado de un ave, y en base a eso determinaban cosas. El vuelo de las aves, hacia donde iban, las aguas, eran guiados por entidades espirituales, es decir, el mismo enemigo le decía, este es el centro, y a veces le decía, no, donde vos pensás, no, en tal lugar. Es decir, las ciudades, muchas fundaciones se hicieron así, las de Colón, por ejemplo, al principio, sobre Cuba, sobre Haití, fueron guiadas espiritualmente. Llevaban una arqueta, que era un cofre, un arcón, con tierra. Esa tierra venía de donde venían o el fundador, o en este caso de Santiago. De Santiago de Compostela, de la misma tierra donde estaba venerado el santo, traían esa tierra para establecerla y traían con ella el mismo espíritu. Generalmente había dos reses blancas, araban el perímetro, afuera iba el macho, que significaba la guerra, y adentro la hembra, que significaba el hogar. Y iban dando vuelta, marcando todo el contorno, lo iban señalando. Salvo donde estaban las puertas. Donde estaban las puertas, levantaban el herrado y después lo volvían a bajar en donde seguía el muro. Y eso era cómo se marcaba. Generalmente había una fuente de agua, un árbol distante y una roca visible. Y esto tiene que ver con Baal y Acera, donde se instalaban principalmente las entidades. Que es lo que nosotros tenemos que aprender a discernir cuando vamos a algún lugar, es donde están ubicadas físicamente las entidades. Y también hacían sacrificio de víctimas, por un protectorado espiritual, por un pacto. Hay una motivación, y esto va a depender de cada lugar. Por ejemplo, en Quito el control de los valles, en Buenos Aires una promesa a la patrona de los navegantes, en la cofradía Triana, Nuestra Señora de Santa María, o la Estela Maris del Buen Aire, que es la misma de la Virgen de la Candelaria. La Estela Maris tiene que ver con Israel, está directamente asociada a Israel, es la Virgen de los Marinos también. Puebla, el control de tráfico de esclavos nativos y control de rebeliones indígenas. Le habíamos dicho de la fecha, muchas tienen que ver con el santoral católico. Por ejemplo, el 2 de febrero, Virgen de la Candelaria, Buenos Aires, Sabinas, Hidalgo. El 8 de diciembre, Virgen de la Inmaculada, Copiapó, Ciudad Juárez. También lo que opera a través de estas entidades, cada una tiene una particularidad. El 12 de octubre, Virgen del Pilar, Colón, Melo, y Melo en Uruguay y Madrid. 25 de julio, Santiago, Guatemala, Querétaro, Guayaquil, Cali, Santiago del Estero, Caracas, todo eso. Realmente los nombres asociados van a ver que se llama Santiago de Guatemala, Santiago de Querétaro, Santiago de Guayaquil. Y la fecha es el 25 de julio. La dedicación. Santiago, el apóstol, preparó el camino para la Virgen María en España y también preparó su llegada al Nuevo Mundo. Prepara el camino con sangre derramada, prepara el camino para otra entidad superior. Así, Juan el Bautista preparó el camino para Jesús, Santiago la prepara para Satán. Hernán Cortés, en gratitud, construye el primer templo en Veracruz en honor a Santiago. El primer templo tiene que ver con Santiago, que fue el lugar donde desembarcaron, obviamente. La dedicación. El 2 de enero del año 40, la Virgen María se le apareció a Santiago el Mayor. Básicamente, ahí le pide que construya un altar en Zaragoza. Zaragoza es el lugar de la Virgen del Pilar. Porque se llama así justamente porque está en el Pilar. Siempre Santiago prepara el camino para María, para la Reina del Cielo. Entonces, entendemos que hay una tarea previa y lo que significa Santiago. Por ejemplo, Juan Diego, figura de Santiago, ve a la Inmaculada el 12 de diciembre de 1531 y le prepara un templo. Santiago prepara el camino a María, la Reina del Cielo, la emperatriz de América. Es la figura acá de Guadalupe. Y esto es en la iglesia que yo le decía, de los indios. Esa iglesia tiene afuera un cáliz
que en realidad es un lavacro donde se lavaban, donde se bautizaban, donde dice cáliz, es un lugar donde se bautizaban los nativos, y después tiene como una puerta así que da a un subsuelo, donde ustedes ven dos querubines a cada lado, y esa es figura del arca, dos querubines. Y ahí abajo se puede ver lo que es la Guadalupe con un cuadro, ella reinando. Abajo hay una manta donde tiene una flor, es el que representa al almendro, la vara de almendro, y hay ofrendas, moneda que tira la gente. Ese lugar es una falsa arca, donde no tenemos la vara de almendro, no tenemos el maná, sino tenemos ofrendas, dinero, y no tenemos la ley, sino está la Guadalupe. Entonces, hay diseños que el enemigo plasma y que el Señor hace que nosotros podamos romperlos. Vamos a hablar algo de mapeo. Mateo 12:29. ¿O cómo puede alguno entrar en la casa del fuerte y arrebatar sus bienes si primero no ata al fuerte? Entonces saqueará su casa. Acciones: atar al hombre fuerte, arrepentimiento de la iglesia. Preguntas para preguntarse. ¿Cómo cegó el entendimiento de la iglesia este hombre fuerte? ¿Qué utilizó? ¿Qué arrepentimiento espera Dios? Entonces acá son estrategias que tenemos nosotros en cuanto a atar al hombre fuerte. Primero, la iglesia tiene que entender cómo está operando el enemigo para poder arrepentirse, para poder hacer lo que el Señor quiere. En Ezequiel 4, del 1 al 4, después lo leen, habla de hacer una tablilla, hacer un mapa de la ciudad, es decir, empezar a trabajar con eso y el Señor va a empezar a dar estrategias. Yo tengo que empezar a moverme. Cuando empiezo a trabajar en una ciudad, hoy en día es más fácil, no tengo que hacer una tablilla, sino puedo entrar al Google Maps o alguna aplicación que me permita trabajar o usar planos. A veces conviene usar un plano de fondo y después muchos papeles transparentes como de calcar, le decimos acá, y uno va poniendo diferentes capas, donde puede poner en una capa las cosas, los centros de poder del enemigo, en otro, por decir algo, los poderes de tanto judicial, legislativo, ejecutivo, y uno va armando capas y va viendo lo que el Señor quiere que veamos ahí. ¿Qué es la cartografía? Viene Chartis, que es mapa, y Graphen es escrito. Es la ciencia que se encarga de reunir y analizar medidas y datos de las regiones de la Tierra para representarla gráficamente en diferentes dimensiones lineales. Es decir, llevo lo que está en la realidad, lo llevo a un plano. Este es uno de los primeros mapas, es una representación gráfica y métrica de una porción del territorio, generalmente sobre una superficie bidimensional. Este mapa es del 610 a.C., donde se ve Asia, Libia, que sería África, y Europa, y todo envuelto en un océano. A partir de ahí dicen también que el centro, porque si uno ve, el centro es casi Israel. Y a partir de un mapa como este, hay un dicho que el centro del mundo es Israel. Este es el primer mapa encontrado en 1500 a.C. en Sumeria, el mapa de Nippur. ¿Dónde están los nombres y las entidades que operan ahí? Abraham dijo, Dios dijo, yo soy Yahweh, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. Dios nos saca de ese lugar, ahí está el mapa de Nippur, donde Dios necesita cambiarnos de mentalidad, necesita sacarnos del enfoque natural para mandarnos a un enfoque espiritual. Entender que no nos tenemos que manejar por la carne, por las impresiones, sino entender que somos seres espirituales y tenemos que manejar esto espiritualmente.
El templo de Kur, el mapa tiene los nombres de los espíritus regentes, Enlil, Enki y Nana, que son los tres dioses, del cielo, de las aguas y de la tierra. ¿Se dan cuenta que hay una constante en esto? Acá está el plano, donde también marca las puertas, la puerta de Nana o Inanna, la puerta de Nergal, que es el regente del inframundo, también Nergal es Saturno. Siempre vamos a tener que a través de mapas vamos a tener muy claro diseños. Bueno, este es un sigurat, que eran los templos de la Mesopotamia, y dice que son 7 niveles que representan los 7 cielos o planos de existencia, los 7 planetas y los 7 metales. Hay un patrón cada vez que se hace esto, y el 7 es importante. Muchas veces vamos a ver 7 pisos hacia arriba o 7 pisos hacia el inframundo. Es decir, eso lo hemos visto en varias guerras, entender que a veces el patrón edilicio de 7 marca un diseño del enemigo. Tenemos que conocer la distribución geográfica por espíritu. Cada espíritu tiene una territorialidad. Y eso tenemos que ver dónde está operando. Por ejemplo, hay lugares donde hay más de cosas sexuales, hay otros donde hay más enfermedades, otro donde hay más muerte, otro hay donde hay más religiosidad. Eso opera. No están en todas partes, no son omnipresentes. Por ejemplo, Deuteronomio 12:2. Ahí nos habla de lugares altos. Hay una cadena cultural, entender cuál es la entidad dominante, qué cultura está poniendo esa entidad en ese lugar. Existen límites para cada entidad, hay una distribución y eso tiene que ver con la heredad. Es decir, los espíritus, a veces uno expulsa un espíritu, pero viene otro si no fue sacada la base legal que tiene ese espíritu. Entonces, tal vez uno le corta la cabeza a uno, pero después el enemigo se encarga de mandar a otro porque no hubo un trabajo de cambio cultural. Los hijos de Dios, conocer quiénes son los gobernantes espirituales, los guardianes, los centinelas, y si existen objetos consagrados. A veces son cosas muy pequeñas, pero que están, y generalmente hay que trabajarlo por revelación a esto. ¿Qué cosas existen? Por ejemplo, algún monumento, porque no se trata de salir a buscar todos los monumentos. Hay alguno en especial, o algún trabajo que se hizo, o algo en el cementerio, o algo en una iglesia, que es donde opera la entidad o operan las fortalezas. Fortalezas espirituales. Los nativos, culto a una deidad con sacrificios. Acá en esta zona, por ejemplo, se hacen lo que se llama el camaruco, y son rituales donde se matan caballos, se saca el corazón, se come el corazón, toma la sangre, y hay otros tipos de rituales. La deidad que representa al sol, al río, las aguas, la luna, etc. Repelen la luz y exportan tinieblas, estas fortalezas espirituales. Y edifica un pecado recurrente. Hay cosas que son como, decimos que es iniquidad, algo torcido y que se sigue volviendo a dar en esa comunidad. Es un lugar fortificado, construido por Satanás para glorificarse a sí mismo, contra los planes y el conocimiento de Dios. Efesios 5:13. Vamos a ver qué tipo de fortalezas hay. Hay fortalezas personales o individuales. Son los pecados, los pensamientos, los sentimientos de las personas. Son los agujeros en la armadura, es decir, los verdaderos soldados, cuando tienen estas fortalezas, empiezan a verse agujeros y lugares donde pueden ser lesionados. Se construyen en el tiempo, en base a repeticiones, en base a la experiencia personal. Esas fortalezas pueden ser buenas o pueden ser malas. Entonces,
Las malas es la que tenemos que erradicar de nosotros y de la ciudad. Fortalezas ideológicas, es decir, mi cosmovisión, cómo veo. Generalmente entra por la educación, Marx, Darwin, Hitler. Fortalezas del ocultismo, centros satánicos con espíritus guías, insomnios, las personas que se caen, acá digamos, hay lugares donde las personas incluso hasta vuelan. Fortalezas sociales, racismo, pobreza, injusticia, y esto lo podemos ver incluso a nivel nacional. Fortaleza sectaria, el orgullo doctrinal, idolatría nacional. Fortaleza de iniquidad, renovación de pactos, pecados acumulados, repeticiones de cosas que están funcionando en una sociedad. Fortaleza geográfica, por ejemplo, ciudad al pie de una montaña, al pie de un cañón. Es decir, hay veces que Dios, me viene esto una iglesia de un conocido que está debajo de un cerro, en el pie del cerro, pero el cerro es el más importante en Uruguay. Entonces el Señor lo puso ahí como una fortaleza. Constitución de las fortalezas. Primero, por pecado comunitario. Acciones sociales de ofensa a Dios. ¿Qué cosas hace una sociedad que ofenden a Dios? Por ejemplo, adulterio. Por ejemplo, droga. Es decir, hay muchas cosas, robo, hay muchas cosas que hace la comunidad en sí porque tiene la conciencia cauterizada. Por un trauma, abuso, explotación, sangre, sufrimiento, terremoto, incendio, guerra. Los traumas producen que se produzca una entrada violenta del enemigo, por ejemplo, en el caso de un terremoto o en el caso de un maremoto. Estas cosas sacuden tanto una ciudad o en el caso de una muerte violenta de muchos integrantes. Lo que hace es generar tal sufrimiento, tal angustia que el enemigo entra y a través de ese trauma construye una fortaleza y que hay que develar para poder sacar. Y la otra es migración espiritual. Por ejemplo, la fundación de las fundaciones españolas, los esclavos africanos que venían, traen consigo, digamos, como veníamos hablando de España en su proceso de fundación, traen un montón de cosas que tienen que ver con espíritus asociados. Babilonia es un sistema espiritual de opresión. Nimrod, que tiene que ver con rebeldía, es un espíritu negador de Dios. Estas fortalezas, entonces, vienen por tres medios: pecado comunitario, el trauma y la migración. Y hay estratos. Podemos definir 8 estratos. Babilonia, donde aparecen los diferentes lenguajes, el paganismo, el ocultismo, los medos persas, que tienen que ver con la violencia, derramamiento de sangre, conocimiento. Grecia, que tiene que ver con, trajo la superstición, el pensamiento universal, la filosofía. Roma, que trajo un sistema de gobierno. Y lo podemos graficar acá. Satán como la base, la rebeldía. Después sigue Babilonia, que trae la arquitectura, la reina del cielo, la astrología, Babilonia y los sumerios. Medos persa trae violencia, pacto de sangre. Grecia trae creencias, un sistema de pensamiento. Roma trae un sistema de gobierno. Los aztecas, los mexicas traen un sistema de sacrificio. La conquista española trae la inequidad generacional. Y los españoles en la época virreinal traen el culto y traen la injusticia. Y el estrato superior es lo que encontramos después en las diferentes ciudades. Hay como estratos que cada uno va cimentando para el próximo estrato. Y esto lo vimos también cuando vimos España, como fue cambiando el gobierno, y eso traía que cada uno trajo algo diferente que fue cimentando sobre ese país. ¿Cómo se desarrollan las ciudades? Básicamente hay 3 modelos. Hay más, pero bueno, vemos estos 3. Uno es Colombinos, que tiene que ver con Colón, cómo se fundan las primeras ciudades,
Después lo bandino, que tiene que ver con Fray Obando, que es básicamente para las misiones, cómo se repartían la tierra y un sistema de mérito. El hipodámico, que tiene que ver con Hipódamo de Mileto, que él desarrolla todo en dámeros o cuadrados, entonces las ciudades eran, como conocemos normalmente, como modelos cuadrados. En la estructura, cuando nace la ciudad, especialmente en Latinoamérica, vemos una plaza de armas, donde se desarrolla la vida alrededor de la plaza. Tenemos edificios administrativos, iglesias, las catedrales, el cabildo, las fortificaciones. Es decir, hay todo un proceso de crecimiento de la ciudad a partir de la plaza. Hay elementos derramados en las ciudades. La sangre, que tiene que ver con el sacrificio, lo que hace es, hace maldita la tierra y hace que muchas entidades y demonios relacionados operen a partir de esa sangre derramada. Hay en la tierra que se traen, habíamos hablado esto de hacer pactos, que lo que hace es cerrar los cielos espirituales y empodera a la entidad consagrada, porque se asienta con polvo de esa tierra de origen. Semillas, que tienen que ver con los frutos esperados, y el nombre que da, que es el guardián espiritual, que responde a la sangre y da el derecho legal. Es decir, se establece una ciudad con un nombre, ese nombre representa algo. Por ejemplo, nuestra ciudad, Esquel, significa el Abrojal, ciudad de abrojos. Y eso en la Biblia es una tierra maldita. Entonces el Señor nos hizo cambiarle el nombre hace muchos años y nos hizo ponerle ciudad de bendición. Entonces, hay un nombre dado por el enemigo y hay un nombre eterno que el Señor le da a las ciudades. Hay lugares altos que tienen que ver con lugares de difícil acceso, donde hay caídas de agua, hay árboles elevados, hay edificios, represas, antenas, satélites incluso. Y la proyección de sombra, que eso marca mucho. Me acuerdo de un lugar donde hay una iglesia que la sombra da al centro de la plaza y en el centro de la plaza, donde da la cruz, la sombra, es donde hay enterrado gente. Eso en Tepic, en México. Entonces, hay un montón de cosas que nosotros tenemos que develar para ver cómo funcionan. El altar es el centro de poderes de los falsos dioses, Baal y Astoret. Generalmente el altar de las iglesias católicas, en el mismo altar es donde se concentran, a veces están por debajo, hay muertos, por ejemplo, uno de los más conocidos es en España, no, bueno, el Valle de los Caídos por un lado, donde dentro de una montaña hicieron una cruz arriba muy alta, que es debe ser la segunda de Europa en alto, y adentro uno entra y ahí abajo hay 30.000 muertos de la guerra civil. Y el otro es en el Escorial, donde debajo del altar, justo debajo, están todas las tumbas de los reyes de España. Son lugares de muerte, lugares de consagración a falsos dioses. Dice Habacuc 2:12, hay de que edifica la ciudad sobre la sangre y establece una ciudad sobre iniquidad. Entonces tenemos que confesar los pecados, establecer la sangre de Cristo y la acción del Espíritu Santo por los hijos. Es decir, qué es lo que Él nos guía a hacer para derribar lo que fue hecho. Se declara un nuevo nacimiento a la ciudad. Hay que honrar la sangre, vivir en la luz, en la integridad. ¿Sí? Entonces, hay un proceso para sanar la ciudad y cambiar aquello que se le estableció originalmente, tanto sea el nombre, el pacto, los sacrificios, todo eso, nosotros estamos en condiciones de cambiarlo. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos y ya terminamos. Esto es Veracruz. Esta es una ciudad lineal, va de norte a sur, que tiene que ver con la costa. Originalmente era como un dámero. Estas son ciudades, Roma, que es radial. Del centro hay una frase que dice, todos los caminos conducen a Roma. Y es porque uno pega la vuelta y siempre va a llegar al centro.
Esta es Santa Cruz de la Sierra. San Antonio. También vemos series de caminos en círculo alrededor del centro. Esta en forma de pirámide, Stroeger. Es una ciudad muy consagrada al enemigo. Tecolutla, Veracruz. Una punta con una flecha y una pirámide. Trevelín, esto es un molino. Ahí se ve el eje del molino, donde gira, molino de viento. Villa Juárez, donde está la cabeza y hay una entidad. Ahí está ortogonal. Esto en México. Esta es La Plata, una ciudad amazónica. Este es El Salvador en Chile, es una mina que tiene la forma de un casco, de una persona con un casco y una lámpara que alumbra adelante. El contorno del río forma una cabeza. Esto es en México también. Acá aldea romana, que es una virgen, la reina del cielo, una serpiente en Suiza. Carmen de Patagones, que tiene dos pirámides, son dos reinas, las que están Lourdes, que tiene que ver con la prostitución, y del Carmen, que tiene que ver con la violencia, están en las plazas. Esto en Ciudad de México, vamos a encontrar muchos lugares que son con formas especiales, que tienen que ver con lugares consagrados. Este es el Caracol. El Caracol tiene como 5 kilómetros de largo y es, digamos, la Ciudad de México era originalmente como un lago, con una ciudad en el centro, y acá es donde mandan todas las cloacas de la ciudad. Y donde inicia el Caracol es donde el Papa fue a dar un discurso en el 2012. Es decir, donde están las cloacas de la ciudad es donde él fue a dar un discurso. La isla de Pascua, La Habana también encontramos formas, en este caso en el fuerte, con la Plaza de la Revolución. Puerto Belgrano, ahí vemos una G, ahí la tienen invertida, donde dice barrio Piedrabuena, y la parte de abajo de la G, que es de Gadú, que es tiene que ver con la masonería, porque es la base naval. Acá tienen un ave, Otatlán. Esta es la plaza principal. Washington, bueno, obviamente que siempre se habla de Washington. Bueno, ahí, ahí dejamos de compartir. Bueno, seguimos grabando. Es decir, como siempre, mucha información que después tienen que procesar, que tienen que ver y analizar. ¿Sí? Yo en la semana le voy a dar un trabajo práctico a todos los que están en el grupo para que empiecen a trabajar en cartografía. Bueno, quisiera saber si tienen consultas, dudas, algo que quieran eh, hacer observaciones. No sé si alguno hizo cartografía en algún momento. Bueno, Norma y Ana no creo que no. Sonia supongo que sí. Ok, Ana dice que no. Norma sé que no. No ha trabajado eso. Ah, hola, hola. Hola Sonia, Muy bien, buena tarde, ¿cómo están? muy bien. Profe, pues súper interesante.
súper interesante porque sí hay muchas cosas que uno desconoce, definitivamente. Eh, yo la verdad tuve, desde el 2011 fue que Dios me llevó a hacer cartografía y la primera ciudad en cartografía fue Medellín, mi propia ciudad. Qué Complicada. interesante. Muy complicada y más porque, bueno, yo estaba nueva aquí en la ciudad y pues uno sin conocer nada, o sea, como digamos aquí, nos vamos metiendo en cualquier cuchitril, ¿no? Entonces, definitivamente hoy día sí digo, si me voy a mover de ciudad y me voy a mover, o de sitio de la ciudad, sí, ya digo, tengo que mirar. Le cuento, yo llegué a vivir a una parte, yo trabajaba en el Hospital San Vicente de Paúl, sitio de muerte. A 600 metros, un cementerio, el cementerio Masón. Y vivía al frente del cementerio en el barrio Prado, que es aquí en Medellín hay algo muy particular, que el cementerio Prado estaba en algo que se llama el barrio Prado, que fue el principio de la masonería aquí en Medellín. Entonces vemos castillos, vemos y está en lugar alto, porque es de los lugares más altos de Medellín. Pero para mí eso era muy normal, ¿sí? Sin conocer realmente, yo, ay, tan bonito, tan chévere, me siento en un cuento de hadas, ¿cierto? Cuando Dios ya me llevó a trabajar esta línea, me di por enterada todo lo que se vive allí, ¿cierto? Y una de las cosas fue que me llevó a moverme de barrio en mi propia ciudad. Y, oh sorpresa, que a los años, o a los 2 o 3 años, conocí al profe William y Dios nos llevó a meternos en una guerra con Medellín brutal contra el Imperio de la Muerte. Y, oh sorpresa, con el profesor Ismael, donde él se quedaba, empezamos y Dios nos reveló un día una cartografía que no nos imaginamos y es la línea de la masonería al otro lado de la ciudad. Y nos dimos cuenta, empezamos a estudiar y en su momento eh, nos dimos cuenta cómo había cambiado el eje de la ciudad. Lo que era norte era sur y lo que no era sur era norte, a partir de unas líneas ley que un urbanista, que era masón, había empezado a, a proyectar. Entonces, cuando descubrimos todo esto, lo único que yo digo, ay, Dios mío, ayúdame, porque pues nosotros no teníamos la preparación profesional, empírica, solamente empírica porque no sabíamos, pero Dios y el Espíritu Santo nos ayudó a identificar esa parte. Encontramos una de las universidades con la Orden de Malta, la Orden Militar, y ahí empezaba, y ahí entendimos por qué la disputa de algunos sectores de la ciudad, ¿cierto? De los sectores de la ciudad. Y al final empezamos a, em- a unir los puntos de como los dos poderes, como usted ha mencionado ahorita. Y era uno teje base del otro, uno teje y era como una cebolla, uno por donde hay muchas capas, muchas capas. Eh, fue tremendo, tremendo porque solo empezamos, hicimos varios operativos, 2012 precisamente. Fue muy fuerte porque sí hicimos varios operativos, pero nos dimos cuenta que en la historia de Antioquia de Medellín, que es una ciudad capital importante para Colombia, independiente del virreinato, la Nueva Granada, de la parte indígena, de todo era, como la masonería había sido el centro desde el principio y hasta ahora, y hasta ese momento. Y cómo la relación de la ciudad con Basilea en Suiza, Sí. porque uno de los presidentes en su momento, en el 49, lanzó un discurso invocando a Basilisco. Cuando escuchamos esto, a mí me cimbroneó todo, o sea, todo mi espíritu se puso bastante complejo, que pues uno, cuando desconoces, pero Dios en su infinita misericordia hace que uno conozca y para que uno mire a ver qué va a hacer, eso. Entonces, esa fue.
luego quisimos cartografiar otras ciudades, las cuales el padre no nos dio permiso como tal. Quédense en stand-by porque uno, Sonia, mira, me emociono, yo voy por donde voy pasando, voy mirando, fotografiando y poniendo, colocando y todo eso. Pero sí llega un momento de que el padre dice, pare, porque pues no es mi voluntad que usted siga para allá. Es más, me pasó algo muy curioso no, hace como 3 meses, unos amigos pues con los que también Dios los ha llamado a hacer guerra espiritual, iban a Cuba. Y yo dije, yo lloré y tengo que ir a Cuba, hice todo, papá, mejor dicho, cambié, y no, me quedé aquí en Medellín. Y en ese tiempo yo, padre, pero usted, ¿por qué no me lleva a Cuba? Yo quiero ir a conocer las playas, todo el cuento, pues, como yo a ellos digo, papi, me extraña que me dejes así. Pero fue muy claro, el padre dijo, no, usted no va para allá. También Claro, aprender a escuchar. En cartografía aprendí a escuchar y a ser obediente, porque en mi estilo de hacer las cosas, quiero hacerlo todo. No, no, es en el tiempo del padre, no en el, no en el tiempo mío. Entonces, eso le cuento que eso ha sido, de allí, pues el padre sí nos ha regalado, sí, pues ir a cartografiar ciudades. También estuve haciendo Ciudad de México. Por eso ahora cuando hablaba de la Guadalupana, una de las cosas era andar a pie Ciudad de México, además del metro, es brutal. Yo me fui, el padre me mandó, pero fue a hacer un reconocimiento. Sé que cuando Dios me manda a hacer reconocimiento, voy, tomo foto y pues le informo a las personas que tengo que informar. Sí vi el arca, sí vi el reloj. Yo decía, Dios mío, ¿qué es toda esta cosa? ¿Verdad? Y es eso. Y cuando he ido a Ecuador y a Quito a hacer también, es como el sincretismo religioso, por así llamarlo. Hay una iglesia en cada esquina. Yo, Dios mío, de Papito, Perencejo, Sutanejo. Al fin pregunto yo, uy, padre, ¿cuál es el hombre fuerte acá? Porque esta vaina es muy loca. Pero sí, en esa línea de trabajo el padre sí me ha llevado a hacer reconocimiento de ciudades, pero sé que es entregar la información que el padre me muestra. Y en eso sí, Ismael me dice, esto es como ratoncito de biblioteca. Cuando el padre le dice estudia, usted va encontrando y encuentra las líneas muy delgadas, pero no es siempre, la verdad, no es siempre. Solo cuando el padre es muy específico. Y sí me pasó una ocasión que estaba buscando una página, unos mapas en internet, mirando y haciendo trazos, y me salió un letrero, no fisgoné. Y yo, ay, ¿qué es eso? Un letrero en la internet, y yo, no fisgoné, y se apagó el computador, y yo, ¡ah! Dios mío. Y volví a retomarlo después y ya no encontraba las rutas del Google Earth, porque yo utilizo muy Google Earth, ya no las encontraba. Y le dije yo, profe William, me pasó esto y así. Dijo, pero ¿recuerdas visualmente? Pues coge un mapa físico, porque a veces somos solo internet. Yo soy una que yo soy muy digital. Me dijo, consíguete un mapa físico y hágalo, porque esa es la otra opción. Dios no te puede dar Dios te da las herramientas y es cuestión de saber cómo utilizarlas. Eso me pasó en una ocasión haciendo mapeo. Yo, ¿qué es esto? Pero de ahí, eso le cuento. ¿Mm? les cuento que hace 3 semanas uso Google y tengo años de información en el Google Earth. Años. Y Mm. hace 3 semanas más o menos se me bloqueó y no podía hacer nada. Y bueno, vino mi hija y resulta que uno de los puntos, cuando lo voy a grabar el nombre, se me quedó un símbolo raro y el programa ya no lo entendió. Entonces no me recuperaba nada de lo que tenía. Y mi hija pudo entrar y bueno, pudo borrar ese símbolo de más y me recuperó Mm. todo. Pero justo tenía todo lo de China, bueno, te lo voy a hablar la próxima encuentro, eh, Ujú. pero digamos, pasa eso, uno está muy tecnificado y tiene mucha información. Tenés, Sí, eh, y me quedé con esto que vos decías de la masonería. La masonería trabaja con líneas ley, básicamente, para posicionarse. Entonces, eh, y cuento un caso. Acá, digamos, en la iglesia adventista del séptimo, los mormones, va, en la iglesia mormona, había un chico que nosotros conocimos, él llegó a los 35 años, a los que normalmente se llega a los 45.
empezó a los 8 y llegó a la máxima jerarquía que podía llegar en Argentina. Él era representante para los mormones, para Argentina, Paraguay y Uruguay. Mm. Y tenía a cargo toda la Patagonia. Resultó que él se convierte, nosotros lo conocimos a la semana que él se convierte, y no se dejaba administrar con ningún pastor, porque él conocía a todos los pastores. Él decía, nosotros estamos para dejar en vergüenza a la iglesia evangélica, y él proponía reuniones ecuménicas, y en la reunión era para que los pastores vayan a pedir, y él como iglesia mormona iba a dar, le ofrecía bolsones de comida, y en todo esto lo empezamos a ministrar. Y entonces todo se lo tenía que sacar como a tiro buzón, porque no decía nada. Él era Rosacruz, me contó de los rituales que hacían, cómo tenían bordados símbolos masónicos en los calzoncillos, en el ombligo, en las tetitas, cómo se consagraba todas las mañanas, cómo iban por la ciudad proclamando y pactando la ciudad permanentemente, cómo un día estábamos con él ministrándolo, y en Buenos Aires estaban el compañero de él que había ido en pareja a Brasil en el medio, y todos los mormones alrededor pactándolo para que él vuelva. La cosa que lo confronto, le digo, mira, el Señor me dijo que hay que levantar baluarte. Baluarte es una estructura de 5 puntas en la iglesia principal de los mormones en Trelew, que fue la que él levantó. Él levantó de las 7 iglesias de Trelew, él puso 5. 3 las puso en un triángulo perfecto. 2 están en la línea ley principal de toda la región. Y entonces tenía que romper esa, y el Señor me dijo, tenía que levantar baluarte. Voy a la desembocadura del río Chubut, traigo 5 piedras, le digo un martes, tenemos que hacer esto, no puedo, miércoles no puedo, jueves no puedo, me dice el Señor, si él no va el viernes tenés que hacerlo vos. Y fuimos con otros 3 matrimonios, pero lo hicimos alrededor de Trelew. Después, a los años, él me confesó que le había agarrado pánico, no pudo hacerlo, porque era alrededor de, el Señor me dijo, vos no podés hacer nada porque Él las hizo y Él las tiene que quebrar. Como arrepentido, Él tenía la autoridad para quebrarlas, yo no tenía autoridad, ni los que íbamos. Entonces, a veces las estrategias la da el Señor y Él sabe cómo hacerlo. Entonces, nosotros vamos a tener mucha información. Por ejemplo, nosotros en Esquel, por 8 años no pudimos hacer cartografía, sabiendo hacerla. El Señor no nos dejó. Y después pasó lo que vos decías, era como una papa, como una cebolla, capas alrededor de la primera iglesia, que se llama Sion, o Seión. Y cómo el enemigo se enfocaba ahí. De hecho, la estatua de San Martín y la estatua de Eva Perón están mirando a esa capilla, o le dan la espalda. Es decir, hay cosas que uno cuando hace cartografía empieza a ver, y después empieza a tener claro cómo quiere el Señor que obremos sobre eso. Entonces, hay líneas ley en Medellín. Tienen que ver con la masonería, bárbaro. Rompiendo una sola línea con un solo punto. Por ejemplo, en un lugar el Señor hizo que una iglesia apostólica se ponga en la línea ley. Cuando hicieron la línea ley se dieron cuenta que estaban dentro de la línea, digamos, el lugar que consiguieron. ¿Por qué? Porque eso es lo que el Señor necesitaba, y sin saberlo habían cumplido la estrategia. A veces es tocar algo, y a veces tocar algo a 30 o a 90 grados. Es decir, no sabemos. Entonces, siempre es bueno tener la información, pero no apurarse. Por eso te felicito en esto de decir, bueno, tengo todo acá armado, el Señor sabrá cuál es el momento oportuno, cómo lo tengo que hacer. Eh, Hola Hugo, mira, estuvimos hablando un poco de ciudades, de cartografía, más que de cartografía, cómo hacer cartografía, qué cosas hay que tener en cuenta nada más. Muchos conocen, digamos, otros no conocen. La idea es
avanzar en esto para que podamos ver los diseños del enemigo en las ciudades donde estamos o en otra ciudad. Así que bueno, yo lo que proponía era que cada uno empiece a estudiar alguna ciudad. Entonces, más que tu ciudad, por ejemplo, para vos que estás en Entre Ríos, sería Paraná, que es la capital de la provincia. Y así, para cada uno que podamos llevar adelante el estudio de una cartografía. Hola, bendiciones. Hola, Hugo. Más que Paraná, yo diría Gualeguaychú, que es la ciudad más antigua y donde están las líneas ley, que es Gualeguaychú, Concordia, Concepción de Uruguay. Ok. Hace unos años estuvimos trabajando, yo algo te dije de esto, pero bueno, yo creo que antes Paraná y Gualeguaychú es la clave. Vos fijate que todos los paros o todo lo que salió, ¿te acordás con el paro de Sí, ayer, el 2007? Es Gualeguaychú. Gualeguaychú, eso nos fijó el Señor, nos habló el Señor, que era esa zona, incluso en la zona del país, y vos lo sabés bien, esa zona clave, ¿no? Que donde emergen las líneas ley. Y bueno, tendríamos que volver a a intentarlo retomar. nuevamente, y creo que antes de Paraná es Gualeguaychú. Bien, bien. Sí. Lo importante es que empecemos con algún lugar. ¿Sí? Después, bueno, a Normita después hablábamos, con Ana seguramente va a ser Managua o León, una de las dos. Es decir, empezar a ver cómo estudiar eso y cómo plasmarlo. En principio es ubicar los lugares, digamos, naturales y los lugares que el Señor nos vaya revelando. Obviamente que exige muchas veces viajar al lugar, exige, digamos, lo que es de, digamos, uno hace la investigación en lo natural y en lo espiritual. Lo espiritual, Dios te va a revelar diseños, te va a revelar cosas que no salen de ningún lado de la información. Pero hay otras que sí la vamos a hacer mediante internet y otras son mediante visitas a los lugares para redondear cosas. Por ejemplo, en Managua, la estatua de Simón Bolívar está a caballo y está en el borde del lago. Y ahí empieza a lo que es la figura de Managua, que es un monje y que es la entrada a la ciudad. Uno no puede entrar a una ciudad por donde quiera. Es decir, no entra ni por el norte ni por el sur. Ahí el lugar para entrar es desde el agua. Y uno no necesariamente tiene que ir hasta el agua, pero sí tengo que bordear a la entidad y entrar de la manera correcta. Y en ese caso hay algo que se llama Puerta del Diablo, que está en la nuca, y es donde se entra a Managua. Y así cada ciudad tiene lugares de ingreso. Y yo no puedo hacer una toma sin ver qué es lo que quiere el Señor, de dónde tengo que venir, del norte, del sur, tal vez tengo que venir del sur y pegar toda la vuelta. Es decir, por qué arterias tengo que ir, cuáles son los nombres. Todo eso también es importante para hacer una cartografía, es decir, los accesos y qué cosas hay. Hay cosas que son redundantes, lo que hay que estudiar mucho la historia, a ver si antes había, por ejemplo, un fortín, había eh, qué lugares cercanos hay con derramamiento de sangre, con catástrofes. Es decir, todo eso hace al estudio previo a hacer algo. Eh, no hay nada que sea al azar. Es decir, el Señor pone y te va a guiar a qué cosas son, qué cosa es lo importante. Como decía Sonia, nos empezó a mostrar todo y cómo el enemigo había cambiado el norte y el sur. Cómo había tocado el diseño y había puesto un diseño cambiado. Y conocer ese diseño me hace ver dos cosas. Una es, ¿cuál es el diseño, el antidiseño
que es el que el enemigo pone para mi ciudad. El antidiseño que el enemigo está poniendo es contra el diseño de Dios. Entonces el enemigo va a operar anulando, por ejemplo, la masonería, algo que tiene que ver es con las finanzas, con las enfermedades, con la familia. Entonces, sobre eso está operando el enemigo. Entonces, ¿qué vemos? Y tal vez mucha riqueza por un lado, pero mucha pobreza. Tal vez a partir de la droga, digamos, la droga es una consecuencia, ¿sí?, de lo que está operando, es el mecanismo que usa para destruir familias. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, ya sabemos qué diseño tenemos que quiere Dios para mi ciudad. Porque muchas veces es el contradiseño de lo que está poniendo el enemigo. Entonces, es necesario conocer esos patrones para después ver qué cosas tengo que actuar y dónde tengo que actuar. Porque tal vez no es en los lugares que dijo, que ubiqué del enemigo. Entonces yo ubiqué la universidad, ubiqué el cementerio, ubiqué varias cosas donde el enemigo está empoderado y tal vez simplemente tengo que ir a la plaza de la madre o a la plaza de la familia o a un jardín. ¿Se entiende? Es decir, no siempre el instrumento que utiliza Dios es ir sobre lo que el enemigo tiene. Entonces tenemos que tener bien en claro esto para saber realmente después cómo operar. Tenemos el diseño acabado y tal vez tardaran años en hacerlo. Nosotros cuando fuimos acá a la plaza contra el diseño de familia a través del avestruz, y ya llevábamos como 12, 13 años acá en la ciudad. Pero es en el momento que el Señor quiere ir destrabando. Pero previo a eso había mucho alcoholismo, había heridos en la plaza no había familias para nada, eran luchas de bandas. Entonces, desde que llegamos fue toda una tarea que fue revertiendo el proceso hasta llegar a lo que es hoy. Una plaza con muchos chicos, con familias. Entonces, el proceso lo va a dar Dios. Bueno, voy cortando la grabación. No sé si alguien quiere agregar algo más del tema.